¿Cuántas veces decías que había que respirar? Mi tesis presenta un análisis del discurso mediático sobre un fenómeno social, el de las bandas latinas, y lo hace desde una perspectiva de género. Para ello he analizado una serie de piezas publicadas por El País entre los años 2003 y 2023. Dividí mi trabajo en dos bloques. Por un lado, he aplicado los principios del análisis crítico del discurso al relato mediático sobre las bandas y, por otro lado, he hecho una serie de entrevistas. Para el análisis, en primer lugar, he recopilado todas las piezas publicadas y las he clasificado por género periodístico. Me ha quedado finalmente una muestra de 119 piezas distribuidas de este modo. A continuación, pasé estas 119 piezas a un software de análisis de datos y con su ayuda hice un análisis profundo y saqué las categorías temáticas más recurrentes. La primera columna nos dice cuántas veces aparece cada una de las categorías en el total de piezas analizadas. Por ejemplo, en 118 de las 119 piezas analizadas se habla de delitos y solo en 40, por ejemplo, se hace mención a las mujeres. Por otro lado, realicé una serie de entrevistas a mujeres relacionadas con las bandas. Quería contrastar su relato y sus propias experiencias con el discurso mediático sobre ellas. También utilicé mi propia experiencia porque en el pasado yo también formé parte de uno de estos grupos. Una vez terminada la investigación, el análisis de datos, pues llegué a unas conclusiones que me resultaron interesantes. El análisis crítico del discurso desvela que El País tiene un discurso contradictorio. ¿Qué sucede? Que en sus editoriales El País habla todo el rato de prevención, de integración y de educación. Sin embargo, en el resto de piezas lanza un discurso sensacionalista y sin contexto. Por ejemplo, nunca conecta que con los recortes en educación y en servicios sociales es muy difícil educar, prevenir o integrar adecuadamente. Pero bueno, de esto es mejor no hablar. Por otro lado, me di cuenta, aplicando la perspectiva de género, de que cuando se trata de la violencia de las bandas, El País habla de las bandas como si fueran entes autocontenidos. Busca el origen de la violencia en la inmigración, en rencillas personales, en enemistades o en control del territorio. Incluso llega a señalar a las mujeres como instigadoras. El elefante en la habitación, sin embargo, y de lo que no se suele hablar, es la masculinidad hegemónica que trae consigo la imposición de la violencia por la fuerza que estos jóvenes reproducen. Pero además me di cuenta de que cuando se habla de violencia de género en ese contexto, El País también informa de manera inadecuada. Busca el origen de la violencia en la banda, ignorando que la violencia de género, por desgracia, es sistémica. Esto puede dificultar que una víctima se identifique como tal y también que denuncie, pero es que además contraviene las indicaciones para informar sobre esta violencia de la ley española. Con todo esto, yo pensé que tenía que darle una vuelta a qué es lo que atraía a las mujeres, a las chicas, a las bandas, y lo hice a través de las entrevistas, con las que llegué a 3 conclusiones. Para estas mujeres, para la mayoría de las chicas que llegan a las bandas, la violencia ya es origen. Cuando han llegado a la banda ya han sufrido violencia en el ámbito familiar de diversos tipos, pues eso, mucho antes de entrar a formar parte de un contexto violento. Por otro lado, tienen muy interiorizados los roles de género, pero de nuevo no es una cuestión de la banda, ya les había sucedido antes de entrar al grupo. Por terminar con algo positivo, también he descubierto que cuando son las mujeres las que lideran los grupos, se da un contexto en el que se pone mucho más énfasis en los cuidados y en la mediación frente a la gestión violenta de conflictos. Una vez que tengo toda esta información, pienso, bueno, ¿y ahora qué hago con ella? Yo he decidido terminar mi tesis haciendo una serie de recomendaciones para El País y cualquier otro medio de comunicación. En primer lugar, que mantengan un discurso coherente entre su línea editorial y el resto de piezas que publican, porque les ayudarán a conectar mejor con su público. En segundo lugar, que amplíen sus fuentes, sobre todo con profesionales de lo social. Y en tercer lugar, que siempre en los casos de violencia de género se informe de acorde a la ley para no revictimizar a la víctima.